Al principio de este crecimiento estuvimos hablando de la importancia de la amistad y de esa unión, de esa comunión con Dios nuestro Señor. También vimos los factores que nos alejan de esa gracia, que nos alejan de ese amor y de esas bendiciones que por derecho tenemos. También vimos la importancia de la vida en comunidad, porque es en comunidad en donde nosotros vamos creciendo, nos vamos moldeando, nos vamos haciendo dóciles a lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestras vidas. Y eso es lo que estamos intentando hacer aquí, ser comunidad, es lo que estamos intentando hacer aquí, es crecer, es hacernos dóciles a la voluntad de Dios Padre. Pero también vimos cómo el enemigo busca obrar en nuestras vidas para apartarnos de esa gracia que Dios tiene para nosotros. Cómo el enemigo busca desviarnos del camino que Jesús trazó para nosotros, que es lo que conocemos como la forma ordinaria de actuar del enemigo, que es la tentación. Y no se confundan, es la más peligrosa porque es sutil, es engañosa y es muy difícil de discernir en muchas situaciones. Y lo que vamos a hacer el día de hoy es hablar de algunos elementos que vamos a denominar enemigos de la comunidad. Porque nuestro enemigo tiene nombre, es Satanás, no se queda indiferente donde obra el Espíritu Santo. Por el contrario, los que son esclavos del pecado, eso los deja en paz, no tiene, como ya son clientes, no tiene que hacer absolutamente nada. Pero para aquellos que le hemos dicho sí a Jesús, pues obviamente está detrás de nosotros. Busca tentarnos, busca hacernos caer, busca alejarnos de la gracia. Afortunadamente, Dios nos ha dado los medios para que nosotros podamos reconciliarnos y recobrar esas gracias. Son los sacramentos. Pero el enemigo busca, y su objetivo principal para aquellos que buscamos dejarnos mover en el espíritu es evitar que se dé cualquier fruto. Buscará por cualquier medio entorpecer cualquier obra que Dios quiera hacer en nosotros. Y ojo, nosotros somos los que le decimos, sí, piedrita, atraviésate en mi camino y uno solito se cae. A uno nadie nadie lo fuerza a pecar, nosotros caemos por nuestra propia fragilidad y por nuestro libre albedrío. Claro, hay casos en donde las personas están tan esclavizadas en el pecado que ya son incapaces por sí mismas de decirle que no al pecado, que es en donde los hermanos que hacen oración de intercesión, oración de liberación, entran en auxilio de aquellas personas que son incapaces de alcanzar esas gracias por sí mismas. Entonces tenemos que estar conscientes, pues, cuáles son los instrumentos que dividen una comunidad. ¿Cuáles son los instrumentos que usa el enemigo? Es de suma importancia que conozcamos estos instrumentos para no hacernos cómplices, ya sea por ignorancia, que por ignorancia uno no puede pecar si ignora que algo está mal. Tampoco nuestro Dios es un Dios de justicia, pero también es importante que sepamos diferenciar el bien del mal. Sepamos diferenciar qué cosas sí van a rendir fruto y sí son para la edificación de la comunidad y cuáles no, cuáles contribuyen más a la división que a la comunión. Entonces vamos a repasar algunas cosas que podrán sonar un poco obvias, pero que seguimos cayendo, seguimos cayendo. Y aunque no nos demos cuenta, aunque digamos que somos personas de Dios, que somos católicos devotos y que tenemos una eh, vida sacramental plena, como quiera, de alguna manera u otra caemos en eso. Y el primer factor de división dentro de una comunidad son las críticas. Porque la crítica desvía la mirada del hombre, desvía la mirada de la mujer hacia el prójimo, en vez de tener la mirada fija
en Jesús. Las críticas nos hacen detenernos a mirar a las personas como seres humanos simplemente y no como hijos de Dios, no como un hermano de sangre en Cristo. Y lo que hace peor las críticas es cuando se hacen en secreto, que es lo que se llaman murmuraciones, porque no solo se causa daño a las personas que escucharon esa crítica, porque es veneno puro, sino que ese error no se podrá corregir. Jesús mismo lo dice, los corrijo porque los amo. Hay formas de corregir, por supuesto, no significa que uno tenga que salir con la espada desenvainada a tupirle con toda la persona que nos criticó. Oye, hermano, fíjate que, por favor, no hables así, o no digas esto, o no digas estas mentiras, oye, fíjate que, así, así, así. No, pues hay maneras de decir las cosas. Además, que las murmuraciones evitan evita que nosotros podamos tener esa mayor unión como comunidad, porque predispone a las personas en contra de otros. Es como si ustedes escuchan de alguna otra persona, oye, es que fíjate que el hermano Carlos esto, lo otro, y que es bien así, que es bien malo, y que el otro, pues a ustedes no les va a dar ganas de entrar aquí a la comunidad, no les va a dar ganas de estar compartiendo estos temas y estos momentos de oración. Porque las críticas, las murmuraciones, el hablar tras bambalinas, es veneno puro, no nada más para nuestra alma, sino que estamos inyectando veneno a los hermanos. Y esto puede ser inclusive hasta en cosas muy pequeñas, como que, ay, fíjate que la vecina, no, pues es que estaba yo saliendo de la casa y vi que entró fulanito de tal, ¿qué andarán haciendo? No sabemos. No sabemos y nada más estamos inyectando veneno a los demás. Fíjense qué fácil es calumniar. Eso es muy importante para las murmuraciones, las críticas, porque este tipo de acciones, que estas acciones no vienen de Dios, y todo lo que no viene de Dios solo puede tener dos fuentes. O viene de nuestro propio intelecto o viene del maligno. No hay de otra. Los chismes, las murmuraciones no vienen de Dios, no vienen de buen espíritu. Más adelante les voy a hablar un poquito más sobre el discernimiento. Los chismes, las murmuraciones rompen las relaciones entre los hermanos. Y una buena forma de no permitir que esto suceda es no haciéndonos cómplices. Y muchas veces las críticas, las murmuraciones también van acompañadas de las mentiras, de los falsos testimonios, porque el cristiano es defensor de la verdad. El buen cristiano, el seguidor de Jesús, repudia la mentira y siempre se mueve en la luz. Y no nada más es decir mentiras flagrantes, pueden ser testimonios adulterados, exageraciones. Muchas de las grandes mentiras están escondidas entre verdades. Y esto hace mucho daño a la comunidad. Y una forma de mentir son los prejuicios. Es decir, vi al hermano haciendo tal cosa, creo que está haciendo esto. ¿Y tú cómo sabes? ¿Tú cómo sabes? Nada más que no nos damos cuenta que todos andamos con la jeringa del veneno que proviene de nuestra lengua inyectando por todos lados. Y de alguna manera o no, u otra, perdón, trastoca las relaciones interpersonales, trastoca las relaciones entre hermanos, trastoca las relaciones entre esposos, trastoca las relaciones entre padres e hijos. Y eso también aplica a exagerar una verdad. Puede ser inclusive ser más perjudicial que el mentir, que decir una mentira completamente. De hecho, en la carta de Santiago, capítulo 3 versículo 2, nos dice que si controlamos nuestra lengua, seremos capaces de controlarnos totalmente. Y
También Santiago, en el capítulo 3, en el versículo del 5 al 10, habla de cómo pecamos con la lengua y que a pesar de ser una pequeñita parte de nuestro cuerpo, es capaz de hacer mucho daño, mucho daño. Porque la meta que nosotros tenemos que tener en nuestras vidas es que nuestra boca, así como todo nuestro ser, sea luz, que sea un testimonio de Cristo. Y el ser testimonio de Cristo consiste en caminar en la verdad. Recuerden, el cristiano, la persona que le ha dado el trono de su vida a Jesús, la persona que se dice ser dócil a la voluntad de Dios, es una persona que camina en la verdad. Entonces hay que dejar un poquito de lado el chismorreo. Y fíjate que fulanito y que menganita, y oye, ustedes cómo saben, a menos de que digan, oye, fulanito me dijo que esto y que el otro. Lo que tiene que salir de nuestra boca son bendiciones, no veneno, no mentiras, no murmuraciones, no chismes. Porque así como nosotros tenemos la capacidad de decir, también tenemos la capacidad de maldecir. Y tienen las mismas tres fases. Viene primero de nuestro corazón, luego lo procesamos con nuestro intelecto y luego lo llevamos a la acción, lo vocalizamos. Esto aplica para bien y para mal. Esto aplica si uno bendice a alguien y también aplica cuando uno maldice a alguien. O sea, hay que cuidar mucho qué es lo que sale de nuestra boca y procurar que de nuestra boca siempre salga verdad, siempre salgan palabras de amor, siempre salgan palabras de compasión. Es difícil. Y eso nos lleva a un tema que ya habíamos tocado por encimita, que es el juzgar a los demás. Porque el juzgar encierra soberbia. Y la ejemplificación más grande de soberbia y de orgullo es el enemigo. También denota envidia, porque el juzgar a los demás es una manera de nosotros ponernos por encima de ellos, sentirnos superiores o querer apachurrarlos para nosotros sentirnos bien, sin siquiera tener conocimiento de las causas de su actitud, de sus acciones. Somos muy prontos a decir y a juzgar cuando alguien está mal, cuando, oye, es que esta persona se enojó, gritó, y bueno, ¿y por qué lo hizo? ¿Qué era lo que tenía? ¿Qué situaciones tenía? Eso no cambia que si alguien obre mal o no, pero ¿qué es lo que pudo haber pasado? Y esa es la invitación que el Espíritu Santo nos hace, a que vayamos más allá de lo que está en la capa exterior. Y aunque no sepamos qué hay en el interior, nosotros decir, bueno, Señor, no sabemos qué hay en el corazón de esa persona, pero te pedimos que lo sanes, te pedimos que lo restaures, te pedimos que tu Santo Espíritu le sople y lo guíe por la luz, que lo guíe por la verdad. Y muchas veces nos buscamos entrar como personas, como seres humanos, en todo lo malo y emitimos juicios nada más en lo malo. Y somos incapaces de ver lo bueno, somos incapaces de ver el progreso y la lucha que han hecho las personas. A mí han habido personas de muchos lados que me dicen, no, es que el hermanito tal y fulanito de tal, es así, 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 así. Y le digo, oye, tú cállate, ¿tú qué sabes? Y digo, lo digo con todo respeto y con todo amor, ¿tú qué sabes? Son, son personas que están llevando su crecimiento, son personas que el Señor está obrando en ellos y el Señor obra de la forma que sabe que es conveniente y lo lleva a los tiempos que son convenientes, son perfectos para el Señor. Si esas personas le siguen diciendo así al Señor, eventualmente esas personas saldrán de ese caparazón del egoísmo, saldrán del caparazón del pecado y se convertirán en auténticos seguidores de Jesús e inclusive en imitadores de Jesús.
Por eso es muy importante aceptar a nuestros hermanos tal como son, siempre teniendo en mente que el Señor quiere obrar en ellos. Y lo que nosotros tenemos que hacer como hermanos en Cristo es orar para que esas personas le den el sí al Señor. Orar por sus conversiones, orar por su sanación, orar porque el Señor les muestre el camino, les muestre la luz. Por eso es muy importante despojarnos del rencor, de los resentimientos, porque esa es la causa de que muchas comunidades, inclusive las familias, se sientan áridas, se sientan frías, porque somos incapaces de perdonar. Porque así como cuando Pedro le preguntó a Jesús, ¿cuántas veces tenemos que perdonar? Y Jesús le responde, 70 veces 7. El número 7 es sinónimo de perfección, es decir, siempre, siempre. Hay diferentes niveles de perdón. El primer nivel es reconocer que tenemos que perdonar, pero somos incapaces. Un segundo nivel de perdón es decir, bueno, perdono, pero mantengo mi distancia. Todavía no se hace reconciliación. Y el tercer nivel y el máximo nivel de perdón es cuando hay perdón y reconciliación. No en todos los casos puede haber perdón y reconciliación, pero tenemos que aspirar a la máxima perfección y pedirle al Señor que nos dé ese poder de perdonar, porque con nuestras propias fuerzas nos es imposible. Porque el rencor nos impide darnos a los hermanos, servirle a los hermanos, darle ayuda a los hermanos. Porque el llamado que tenemos de nuestro Padre es que nos ajustemos a su voluntad, que es el don de piedad, es el hacernos receptivos a su voluntad. Y su voluntad es, como nos dijo Jesús, amarnos los unos a los otros, como Jesús nos ha amado. Y Jesús fue al encuentro de los necesitados. Jesús fue al encuentro de aquellas personas que tenían hambre y sed de Dios. Porque estamos llamados a ser uno. Nos dice la palabra en Efesios 4:4, un solo cuerpo, un solo espíritu. Un solo cuerpo, un solo espíritu. Que así pues los juicios, las críticas, los chismes, las murmuraciones, hay que considerarlas como la bomba nuclear de Satanás para destruir toda obra buena que Jesús quiere hacer en tu vida, hermanos. Porque si suprimimos las divisiones, juicios, críticas, mentiras, rencores, egoísmos, a través del amor y el perdón, lograremos unión con Cristo, alcanzaremos los frutos del Espíritu Santo, que entre ellos está la paz, y nuestra vida será un testimonio fiel de Cristo. Y cuando la gente vea ese testimonio de alegría, de paz y de amor que es nuestra vida, pues más personas van a querer acercarse a Cristo. Hermanos y hermanos, con esto concluimos el tema de esta noche. Voy a pausar aquí.